Eran las 11:30 de la noche cuando sonó mi teléfono. El mensaje era de mi jefe, el hombre que durante 3 años había hecho de mi vida laboral un infierno. Pero cuando leí esas palabras, cuando vi lo que realmente decía ese mensaje, entendí que había estado completamente equivocado sobre él. Y más importante aún, entendí por qué me había tratado así todos estos años. Esta es la historia de cómo un malentendido destruyó una relación laboral y cómo la verdad cambió todo en una sola noche. Mi nombre es Carlos, y hasta hace 6 meses trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad mediana en el centro de la ciudad. Era mi primer trabajo después de la universidad, y llegué ahí lleno de sueños y expectativas. Mi jefe se llamaba Ricardo Mendoza, un hombre de unos 45 años, siempre impecablemente vestido, con una mirada seria que parecía atravesarte. Desde el primer día, sentí que había algo en mí que no le gustaba. Mientras que con otros empleados era cordial, conmigo era diferente. Seco, directo, casi hostil. Cada proyecto que entregaba recibía críticas devastadoras. Esto no está a la altura. Necesitas mejorar mucho. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Sus comentarios no solo criticaban mi trabajo, sino que parecían cuestionar mi capacidad profesional entera. Los primeros meses pensé que era normal, que todos los jefes eran así con los nuevos. Pero cuando veía cómo trataba a mis compañeros de la misma generación, la diferencia era abismal. Con ellos era paciente, les explicaba los errores, incluso se reía de vez en cuando. Conmigo, cada interacción se sentía como un examen que ya había reprobado antes de empezar. Llegué a pensar que había cometido algún error grave el primer día, pero por más que repasaba cada momento, no podía recordar qué había hecho mal. Durante 3 años viví con esta sensación constante de rechazo. Mis otros compañeros lo notaban, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Ricardo era respetado en la empresa, sus decisiones rara vez se cuestionaban. La situación empeoró cuando llegó la época de evaluaciones anuales. Mientras que mis compañeros recibían retroalimentación constructiva y aumentos de sueldo, yo salí de la oficina de Ricardo sintiéndome completamente derrotado. Tu trabajo ha mejorado, pero aún no está donde debería estar para tu nivel de experiencia, me dijo sin levantar la vista de sus papeles. Vamos a mantener tu salario como está este año. Espero ver cambios significativos en los próximos meses. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto cuestionando cada decisión profesional que había tomado. ¿Realmente era tan malo en lo que hacía? ¿Por qué él podía ver mi trabajo y yo no podía ver mis propios errores? Empecé a documentar cada interacción, cada crítica, cada proyecto rechazado, cada mirada de desaprobación. Pensé en hablar con recursos humanos, pero ¿qué iba a decir? ¿Que mi jefe me trataba con frialdad? Técnicamente, nunca había cruzado ninguna línea de acoso o maltrato laboral evidente. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Habíamos estado trabajando en una campaña importante para un cliente nuevo. Yo había pasado días perfeccionando el diseño, investigando tendencias, probando diferentes enfoques. Estaba genuinamente orgulloso del resultado. Cuando entré a su oficina para la presentación, Ricardo ni siquiera me dejó terminar de explicar el concepto. No funciona, dijo cortante. El cliente no va a entender el mensaje, los colores están mal, la tipografía no es apropiada para la audiencia. Pero, señor Mendoza, si me permite explicarle la estrategia detrás de... Carlos, llevamos 3 años en esto. Ya deberías saber hacer un trabajo que no necesite explicaciones. Salí de esa oficina sintiendo que algo se había roto dentro de mí. No era solo la crítica, era la manera en que me había cortado, como si mis ideas no valieran ni siquiera la cortesía de ser escuchadas. Esa noche tomé una decisión. Empecé a buscar trabajo activamente. No podía seguir en un lugar donde claramente no era valorado, donde cada día se sentía como una batalla perdida antes de empezar. Durante las siguientes semanas tuve varias entrevistas. Una empresa de diseño web me hizo una oferta muy buena. Mejor salario, mejor ambiente laboral, oportunidades de crecimiento claras. Era exactamente lo que necesitaba. El viernes por la tarde, después de pensarlo todo el fin de semana, decidí que el lunes siguiente presentaría mi renuncia. Ya no podía más con esa situación.
Mi salud mental estaba empezando a resentirse y mi autoestima profesional estaba por los suelos. Esa noche, mientras terminaba de preparar mi carta de renuncia, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, especialmente tan tarde, pero algo me hizo responder. Era la voz de una mujer mayor, temblorosa. ¿Habla Carlos Rodríguez? ¿Carlos de la agencia de publicidad? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Elena Mendoza, la hermana de Ricardo. Tengo su número porque Ricardo me pidió que lo llamara si algo le pasaba. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien el señor Mendoza? Carlos, Ricardo tuvo un infarto esta tarde. Está en el hospital en cuidados intensivos. Los médicos no saben si va a salir de esta. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todas mis quejas, mi resentimiento, mi carta de renuncia, todo parecía súbitamente insignificante ante la realidad de que mi jefe podría estar muriendo. Hay algo más, continuó Elena con voz quebrada. Antes de perder la conciencia, Ricardo me pidió específicamente que te llamara. Dijo que tenía que contarte algo importante sobre por qué... La línea se cortó. Corrí al hospital esa misma noche. Elena me encontró en la sala de espera, una mujer de unos 60 años con ojos rojos de tanto llorar. Carlos, gracias por venir. Ricardo está estable, pero necesito contarte lo que me pidió que te dijera. Se sentó a mi lado y respiró profundo. ¿Sabías que Ricardo perdió a su hijo hace 4 años? La pregunta me tomó completamente desprevenido. Nunca había escuchado a Ricardo mencionar que tenía hijos. Se llamaba Diego, tenía 28 años, era diseñador gráfico, igual que tú. Murió en un accidente automovilístico una noche que salía tarde del trabajo. Las palabras de Elena me golpearon como un martillo. Empecé a entender hacia dónde iba la conversación, pero no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Carlos, tú te pareces mucho a Diego. No solo físicamente, aunque eso también. Tienes su mismo entusiasmo, su misma manera de hablar sobre los proyectos, incluso algunos de sus gestos. Elena sacó su teléfono y me mostró una foto. Era un joven que podría haber sido mi hermano. El parecido era perturbador. Ricardo me contó que, desde el primer día que llegaste, le fue muy difícil trabajar contigo. Cada vez que te veía, recordaba a Diego. Cada proyecto que le presentabas le recordaba las conversaciones que tenía con su hijo sobre diseño. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas mientras Elena continuaba. Él no te trataba mal porque no le gustaras tu trabajo, Carlos. Te trataba mal porque le gustaba demasiado, porque cada vez que veía tu talento, veía el talento que su hijo nunca pudo desarrollar completamente. Te exigía tanto porque veía en mí lo que quería ver en su hijo. Terminé la frase, finalmente entendiendo. Exactamente. Ricardo me dijo que sabía que estaba siendo injusto contigo, pero no sabía cómo parar. Cada día se prometía ser mejor, tratarte con la calidez que merecías, pero cuando te veía trabajar con tanta pasión, el dolor era demasiado intenso. Elena me entregó un sobre. Me pidió que te diera esto. Lo escribió hace meses, pero nunca se atrevió a entregártelo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano y un mensaje que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre esos 3 años. La carta decía: Carlos, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el valor de contarte la verdad, o que ya no estoy aquí para hacerlo personalmente. Eres el diseñador más talentoso que he conocido en mis 20 años en esta industria. Cada proyecto tuyo me recuerda por qué amo esta profesión. Tu creatividad, tu dedicación, tu forma de ver los problemas desde ángulos únicos. Todo eso me recuerda a mi hijo Diego. Te he tratado mal, y eso es imperdonable. No porque tu trabajo no sea excepcional, sino porque es demasiado bueno. Porque cada vez que veo tu talento florecer, veo todo lo que Diego podría haber sido. Te pido perdón por robar 3 años de la confianza que merecías tener en ti mismo. Espero que algún día puedas perdonar a un padre roto que no supo separar su dolor de su responsabilidad profesional.
Mereces mucho más de lo que este lugar puede ofrecerte. Vuela alto, Carlos. Hazlo por ti. Y si me permites pedirte este último favor, hazlo también por Diego. Con admiración y disculpas sinceras, Ricardo. Ricardo se recuperó del infarto. Cuando regresó al trabajo 3 semanas después, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Me ofreció una promoción, un aumento significativo y algo más valioso. Una disculpa sincera. Decidí quedarme 6 meses más, no por el dinero, sino porque finalmente entendí que a veces las personas heridas lastiman a otros sin querer. Aprendí que detrás de cada comportamiento difícil puede haber una historia que desconocemos. Hoy trabajo en esa empresa de diseño web que me había ofrecido el trabajo. Ricardo y yo mantenemos contacto. A veces me envía proyectos freelance, pero más importante, me envía fotos de los diseños que cree que le habrían gustado a Diego.